creo que ya el Señor ya está a casi nada, ¿verdad? Les pido en el nombre del Señor, estemos orando por nuestros hermanitos de Venezuela. Vemos que las señales siguen, ¿verdad? La palabra del Señor habla de guerras, rumores de guerras, catástrofes, y pues se ha manifestado. Veía que también creo en Corea, por allá en Japón, algo así, por allá en el oriente, también después de Venezuela, también allá. Entonces, pues la palabra del Señor no es mentira, ¿verdad? Él dice que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, y pues es lo que debemos de meditar en nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos buscando al Señor? ¿Qué tanto estamos buscando más la presencia del Señor o el tener comunión con el Señor que nuestro propio deleite, ¿verdad? Eh, Apenas nos daban una clase sobre eso y nos decía qué tanto, ¿verdad? Qué tanto estamos dedicándole al Señor, qué tan bueno ha sido nuestra ofrenda al Señor, ¿no? Y no habla de una ofrenda monetaria, porque a veces queremos cubrir nuestras ausencias con algo más, ¿verdad? Pero no, o sea, la palabra del Señor nos dice que en todo tiempo, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar buscando de nuestro Señor, amén. Y el tema que yo les quiero compartir hoy el tema se llama ¿de qué manera pides? ¿No? No sé cómo usted pide, cómo le pide al Señor, pero pues como lo hemos estado estudiando a través de la palabra, ¿verdad? La vez pasada que me tocaba compartirles, les hablaba sobre que a veces nos podemos sentir solos, pero que el Señor nos prometió un Emmanuel, ¿verdad? Un Dios con nosotros. Cuando fue profetizado el nacimiento de Jesús, pues se hablaba de que a ese pequeño se le llamaría Emmanuel, porque significa Dios con nosotros, ¿verdad? Y así ahora en las lecturas que hemos estado llevando, esta porción de la Escritura me impactaba porque muchas personas se acercaron a nuestro amado Señor Jesús de diferentes maneras. Y por eso yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo usted se acerca al Señor? ¿Cómo llega? ¿Cómo es usted? A lo mejor aquí llegamos, no sé, a lo mejor usted llega muy alegre o a lo mejor llega muy cansado. A veces, no sé si le pasa, ¿verdad? Normalmente cuando ya hay mucha confianza, pues luego ya llego y me paso derecho, ya ni saludo. O a veces llegamos y ni siquiera saludamos, ¿no? A veces ya traemos esa característica de nosotros que uno llega y ni saluda, ¿no? Es algo con lo que a veces uno batalla, ¿verdad? Con los hijos principalmente. Oye, saluda. Oye, te están hablando, ¿no? O oye, pon una mejor cara, ¿no? No sé cómo sea usted, pero o cómo se acerca usted a las personas, ¿verdad? ¿De qué manera se acerca? Llega de una manera muy golpeada. En lo personal, en su momento, ahorita Dios ha ido trabajando en esa parte conmigo. Todavía hay un poquito, ¿verdad? Pero hace mucho tiempo, pues la verdad, mi manera de acercarme a las personas era una manera muy tremenda, ¿verdad? Muy golpeada. Las personas ya no sabían si estaba enojada o qué tenía, ¿verdad? O los odiaba o estaba enojada solamente, no sé. Pero a veces no tenemos esa manera de podernos acercar a las personas. Y de igual manera a veces lo hacemos también con Dios. Yo no sé si usted llega a las casas, a donde lo lleguen a invitar, y usted llega, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿No? Y a lo mejor un abrazo. Pues déjeme decirle que cuando usted viene a la iglesia pasa lo mismo. Aquí no vemos al Señor en persona, pero aquí está su santa presencia. Y a veces llegamos y pues ya nos ponemos, en lugar de llegar y orar y decirle, Padre, ya llegué, aquí estoy. Sé tú hoy en este lugar, traigo mi alabanza, traigo mi adoración. Perdóname, Señor, porque te he fallado, porque he pecado contra ti. Pues solamente llegamos y ya. A veces hasta platicamos entre nosotros y ya no ponemos atención. El servicio empieza a las 7, al menos aquí. Cuando nosotros llegamos, pues en el momento que lleguemos, saludar. ¿Cómo saludo al Señor? Pues Padre Celestial, ya estoy aquí. Vengo a exaltar tu nombre. Vengo a alabar tu grandeza. Vengo a reconocer tu nombre, ¿verdad?
Porque a veces no solo los peques son de repente maleducaditos. Yo he visto unos niños tan educaditos que dice uno, wow, esos niños, yo hasta me quiero llevar 10 a mi casa, ¿verdad? Pero hay unos que de plano uno dice, ay, Señor, lo bueno que tu reino es como el de los niños, ¿verdad? Porque de repente hay personas o hay pequeños tan irreverentes, o a veces somos irreverentes. Y ese mismo comportamiento lo traemos a la iglesia. O llegamos al júbilo, ¿no? Y es la que está tocando el grupo de alabanza, es mi favorita. Y me pongo a remolinear y ni siquiera digo, papá, ya llegué. Gracias por un día más. Y a eso me refiero ahora. Por eso es cómo te acercas delante de la presencia del Señor. Vamos a orar para que entremos de lleno al tema y leamos la porción de la Escritura. Amén. Bendito Rey de Gloria, te damos gracias, Padre Celestial. En esta hora, Señor, nos depositamos en tus manos, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos hablar de tu palabra como conviene. Señor, que sea tu gracia y tu misericordia yo en nosotros. Danos oído, mente y corazón dispuestos para recibir tu buena palabra, Señor. Aun si fuere, Señor, de llamada de atención, aun si fuere, Señor, sabemos que tu palabra es de bendición, Padre, pero a veces nos confronta tu palabra, Señor. Toma el control, Señor. Ayúdanos a poder ser esos hijos y esas hijas que nosotros debemos de ser delante de tu presencia. Y perdónanos, Señor, si hasta este día no lo sabíamos y hemos cometido errores. Pero hoy aquí estamos delante de tu presencia. Háblanos, Espíritu Santo de Dios, y que tu palabra se haga viva y eficaz en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te agradecemos, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, Mantail. Bueno, pues así vamos a entrar de lleno a la Escritura y le voy a pedir que abra su Biblia ahí en el libro de Mateo. Mateo capítulo 8. Cuando leía esta porción decía, wow, Señor, wow, a veces uno no sabe muchas cosas y a veces lee uno así como muy rápido, pero cuando uno va leyendo palabra por palabra, el Espíritu Santo nos revela, ¿verdad? Nos revela de qué manera. Me gustaría externarle que este pasaje de la Escritura pues es el Señor Jesús hablándole a las multitudes, hablándole a los discípulos, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que él estaba enseñando y él daba muchos ejemplos, ¿verdad? Empieza a hablarles sobre la ira, sobre el divorcio, sobre los juramentos, sobre el adulterio, sobre el amor hacia los enemigos, sobre la limosna, sobre la oración, sobre el ayuno, cuáles son los mejores tesoros. Y decía el Señor que los mejores tesoros son los que hacemos en el cielo y no en la tierra. Vemos que el Señor les hablaba sobre que ellos son que el cuerpo es que la lámpara del cuerpo es el ojo. Habla sobre Dios y las riquezas, que es más importante, si Dios o las riquezas, ¿verdad? Habla sobre el afán, sobre la ansiedad. Habla sobre cuando juzgamos mal a los demás. El Señor Jesús enseñaba acerca de eso, acerca de la oración y decía, la oración es una regla de oro. Hablabas también sobre los que entran por la puerta ancha y los que entran por la puerta angosta. Habla sobre los frutos, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que por nuestros frutos nos conoceremos, ¿verdad? Por el fruto. Usted no se va a acercar a un manzano y le va a decir, dame guayabas, porque eso es ilógico. Igual así con nosotros, como hijos de Dios, no puede el Señor venir a pedirnos un fruto que viene de Él, y pues nosotros no darlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues nosotros somos de Él. Aquí también habla sobre aquellos que decían que eran conocidos de Dios, pero el Señor les dice, no, yo no los conozco. Y así va hablándoles el Señor, habla sobre los cimientos, sobre aquel que edificó su casa sobre la roca y aquel que edificó sobre la arena. Y así el Señor Jesús va enseñando. Pero a través de esa enseñanza, de todas esas enseñanzas que el Señor iba dando a las multitudes y a sus discípulos, hay varios personajes bíblicos
que asombran, porque después de que el Señor Jesús empieza a enseñar, ellos llegan. Y me gustaría que checáramos algunas características. Vamos a leer la palabra del Señor ahí en el Mateo 8, versículo del 1 en adelante, vamos a ir desmenuzando. Y dice aquí la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, Jesús sana a un leproso. Dice aquí: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Ahí vamos a hacer una pausa, porque este leproso nos deja a la iglesia del Señor una gran enseñanza al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra del Señor que cuando descendió Jesús del monte, él ya había terminado de hablarle a las multitudes, él ya había prácticamente terminado su jornada, pero aún así las personas le seguían. Y dicen que entre ellos iba este leproso y se acercó a él, y dice la palabra del Señor que se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este leproso nos deja una gran enseñanza, porque ¿cómo vino este leproso? Vino y se postró. Este leproso llegó al final del culto, pero llegó luego a postrarse. Él no vino a ver: óyeme, Jesús, sáname. No, el Señor nos habla en su palabra. Se lo voy a leer ahí rápidamente. Dice ahí en el libro de Romanos 8, 26 y 27, dice, en el 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí nos habla que el Señor es el que escudriña nuestro corazón. Entonces el Señor, al ver a este leproso llega, se postra y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esta enfermedad de la lepra, pues imagínense, pues era una enfermedad muy tremenda, porque no sé si usted ha visto esa enfermedad de la psoriasis, cómo se reseca la piel, cómo se hacen tortas como ronchas, a veces se hacen como llagas. Los leprosos se les caía la piel, olían mal. Y ahora en la actualidad nuestra lepra no es de esa manera, es espiritual. ¿Por qué? Porque hay enojo, hay envidia, hay resentimiento, hay odio, hay falta de perdón, y nosotros no lo vemos, pero estamos leprosos muchas veces. Hay amargura en nuestro corazón, andamos deseando lo de otros, queremos tapar nuestras culpas con muchas cosas, y es una manera de lepra espiritual, y nosotros muchas veces no lo percibimos, decimos mentiras, muchas cosas, ¿verdad? Que nosotros a nuestros ojos no lo vemos, pero el Señor sí, porque dice aquí: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. O sea, cuál es la intención que hay en nuestro corazón. Y este leproso pues llega con la enfermedad y llega luego postrándose ante Jesús y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y fíjense qué palabra tan hermosa, porque él estaba pidiendo la voluntad de Dios. Él no estaba pues a fuerza: Señor, y yo declaro que tú me vas a sanar y yo voy a... No, él nada más llegó y: Señor, si tú quieres. Y el que conoce las intenciones de nuestro corazón y la manera en la que pedimos las cosas, le dice la palabra del Señor, que extendió su mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Fíjense, esa palabra de quiero, sé limpio, es una palabra que a mí en lo personal se me hace así como un cariño tan hermoso de parte del Señor, un padre tan amoroso que te dice: quiero, hijo, sé limpio. Y le dice y dice la palabra del Señor que al instante la lepra desapareció. O sea, ni siquiera tardó que pues, te echas de este tratamiento, y no, al instante. ¿Por qué? Porque el Señor vio la intención del corazón, pero también tuvo misericordia, le habló con tanto amor, le dijo: hijo, quiero ser limpio. Y le da una instrucción, le dice: mira, no lo digas a nadie,
sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Cuando alguien era sanado de la lepra se tenía que dar testimonio ante el pues se podría decir en ese entonces en la iglesia, pero no se tenía que dar una ofrenda. Pero el Señor Jesús le decía, no digas a nadie, no le digas a nadie. ¿Por qué? Porque aún no era el tiempo de que el Señor Jesús fuera entregado, y le dice, no le digas a nadie. Y pues se va el leproso. No dice más la historia, si fue, lo contó, no dice, pero esa fue una instrucción. Entonces hay casos en específico donde el Señor nos pide que callemos, que eso sea entre Él y nosotros. Amén. Vamos a ir ahí más adelante. Y ahí dice el encabezado, Jesús sana al siervo de un centurión. Este es el segundo personaje. Y dice ahí, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy yo digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Quiero que volvamos a esta parte, al versículo 5, donde dice, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Cómo se acercó este centurión? Rogándole. No llegó y, óyeme Jesús, pues mira, yo soy general de centenas, yo tengo autoridad, sáname a mi centurión. No, él llegó y dice, rogándole. ¿Cuántas veces usted ha rogado al Señor? ¿Cuántas veces ya no puede más y está rogando, clamando, desgarrando su alma? Porque el Señor obre un milagro en la vida de su familiar, en su vida, en su familia, en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo y nos dolemos juntos. Lo que le pase a mi hermano me duele. Si mi hermano no viene, me duele. Si mi hermano deja de asistir, me duele. Si estamos juntos, pues nos gozamos juntos, ¿verdad? Nos deleitamos. Si veo que mi hermano se está apagando, me da tristeza, pero ¿qué hago con mi hermano? Pues clamar al Señor, algo que a lo mejor siempre va a ser repetitivo. Usted lo va a escuchar de nosotros, pues lo que nos queda es orar. No podemos solucionarlo, quisiéramos de la noche con una oración que pero solo clamemos al Señor. Ese es nuestro refugio, esa es nuestra tarea, eso es como nuestra base. Y así este centurión pues fue y él ya había oído de Jesús y dijo, no, yo creo en Jesús, yo voy a rogar. Y fue y llegó ante Jesús rogándole, por favor Jesús, por favor. ¿Alguna vez cuando usted no conocía del Señor, alguien le rogó o usted tuvo que rogar? ¿Cómo era? Hombre, pues casi se moría uno ahí. Y no me dejes, pégame, pero no me dejes, ¿verdad? La más conocida, no. Pero pues pareces ángel, sin ropa y sin zapatos, sin comer. Pero pues ahí estabas. Y ante el Señor no podemos venir y rogarle, Señor, transfórmame. Señor, mira mi familia, se está destruyendo. Señor, mira esto. Ahí sí nos cansa a veces. Pero no debería de ser así, porque mendigamos amor en el mundo. ¿Y por qué no pedirle al Señor? Rogarle, humillarnos ante el Señor. Y esto es lo que nos enseña este centurión, a pesar de que él era un hombre que estaba a cargo de centenas de soldados, que era un hombre que era reconocido, porque era un hombre conocido, un jefe militar, o sea, no sé, ahorita en nuestra actualidad, Harfuch, jefe de seguridad del país, ¿no? Sí es, o me equivoco, sí, ¿verdad? Del país. Y reconocido en todo el mundo, ¿no? Imagínense que llegue Harfuch ante el Señor ahí, que lo vea uno ahí postradito. Señor, tengo unos compañeros. Escuchaba una entrevista que le hacían a él
Y él decía que él se puso muy triste cuando vio tendidos a sus compañeros ante su atentado. Dice, fue un dolor tan tremendo, dice, porque es impactante, dice, pero porque le preguntaban, no, pues es que llegaron muchos a salvarte. Dice, no, los que llegaron primero fue una patrulla y esos 2 compañeros estaban haciendo lo posible para salvar mi vida. Dice, y fueron los que me ayudaron. Dice, ya a poco rato llegaron las demás patrullas, pero era una patrulla con dos oficiales y pues los que venían conmigo, dice, pero pues nos tocó. Dice, y fue un dolor, fue una preocupación tan tremenda, no tanto de mí, de ellos. Y pues lamentablemente, pues no recuerdo si fue uno que murió y el otro que estuvo también muy grave. Entonces imagínense que Harfush, así viéndolos, llegue con el Señor y Señor, sálvalo, porque yo necesito, Él es mi amigo, Él ha estado conmigo, él no sé, estuvo a punto de dar su vida por mí, por cuidarme. Y en ese tiempo así era este centurión. Era alguien que apreciaba, que valoraba a la gente que estaba a su cargo. Por eso iba ante Jesús y le rogó por su criado, dice la palabra del Señor, que estaba paralítico. Ya los estragos de la guerra o de las batallas lo había dejado paralítico, y dice que gravemente atormentado. Ya este varón ya no le veía solución, ya no veía nada para la vida. Pero este centurión, al verlo así, dijo, no, yo he oído de Jesús y yo sé que Jesús hace milagros. Fue y le rogó, hermanos. Este centurión nos enseña que nosotros debemos de llevar nuestras rogativas ante la presencia del Señor. Que no debemos, y no solamente por lo que nosotros queremos, porque volvemos al mismo tema. El Señor escudriña los corazones y la mente. Cuando yo nada más quiero para mí, estoy actuando de una manera egoísta. Y no, tengo que por mi hermano, aunque de repente hoy es difícil de soportar, como dice la palabra, pero tenemos que orar por él. Tenemos que orar, ¿por qué? Porque también el Señor nos pone esas personas para moldear nuestro carácter, para aprender a ser pacientes, para que ese amor que el Señor ha depositado en nosotros, pues crezca. Algo que le compartía a mi cuñada Connie ayer, era que el lunes que llegamos a nuestra clase, había algo que me impactó escrito en el pizarrón. Y decía que la iglesia se divide cuando hay falta de amor en la iglesia. Cuando ya no hay amor, pues ya todos llegan pues por llegar. Cuando ya no hay ese amor, pues ya nada más, pues es que es sábado, es domingo, es día de culto, pues ya voy. No, hermanos. Ese amor que Cristo ha puesto en nuestro corazón debe de florecer más. Y es lo que el Señor hace a través de las situaciones que podemos vivir en la iglesia, en casa, con la pareja, con los hijos. Forja ese amor. Ese centurión tenía amor por su criado. Al verlo así tan mal, él decía, Señor, no lo quiero ver así. Yo me imagino que le dolía también el corazón y por eso buscó a Jesús. Fíjese, buscó a Jesús. Decía, yo no le veo solución. Tal vez ya en ese tiempo, no sé si ya había algún método de cirugías, pero yo creo que no. Pero a lo mejor lo llevaron al mejor que sobaba y todo, y no. No, hermanos. Y él decía, Jesús. Y esta situación lo orilló a buscar a Jesús. El leproso pasado también, porque dice que él llegó ante Jesús. O sea, él llegó a Jesús. ¿Usted llegó a Jesús? ¿Llegó a Cristo? Sí, ¿verdad? ¿Usted buscó a Jesús o Jesús lo buscó a usted? Él nos buscó a nosotros y ya nos encontramos y aquí estamos, ¿verdad? Entonces, son ejemplos que a mí me sorprenden y digo, Señor, tenemos mucho que aprender de tu palabra. Ahora, ¿usted está pasando por alguna enfermedad? ¿Usted lo está pasando? Pues mire, lo que yo quiero decirle es que el Señor conoce su corazón. Y vamos a ir leyendo un poquito más allá adelante.
Dice aquí, ahí en el versículo, vamos a leer del 7 en adelante. Dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y luego ahí en el versículo 10 dice la palabra del Señor. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, fíjense, le asombró tanto la fe de este varón que les dijo a los que le seguían, todavía después de que ya les había enseñado, les dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense que iban a haber unos cercanos, pero que en su corazón pues no creían, no tenían fe. Y por eso les da esta palabra, ¿verdad? Entonces el versículo 13 dice, entonces dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Fíjense, igual que el leproso, en esa misma hora que él creyó, sanó. El Señor lo sanó. Igual a este centurión. Entonces, ¿qué nos conviene, hermano? Creerle al Señor, aunque se esté retorciendo ahí de dolor, pero si ya oré, Señor, yo te creo. No sé por qué este dolor, pero yo te creo, tú ya lo sanaste. Ahora voy a tomar a lo mejor medios, ¿verdad? Porque tú también me das recursos para llevarlo al doctor, no sé. Pero yo ya creí que tú lo vas a sanar a través del médico, a través del medicamento, a través de la oración. Vamos a seguir leyendo y dice aquí la palabra del Señor. Ahora dice, Jesús sana a la suegra de Pedro. Aquí llega Jesús, fíjese, aquí no lo buscaron, aquí él llegó. Y dice, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Fíjense, y vamos a hacer ahí, dice, y ella se levantó y le servía. Un tema que siempre hemos estado ahí hablando. La palabra del Señor dice aquí de esta mujer que fue sanada, pero ella se sanó, se levantó y empezó a servir. ¿Qué le suena a usted? ¿Qué le suena? ¿Cómo que le suena? A mí me suena que si ya me sanó el Señor, ¿qué tengo que hacer? Pues levantarme en el nombre del Señor y servirle al Señor. No decir, bueno, pues ya me sanaste, Señor, pues chévere, me voy, gracias, bye. O ni el gracias. ¿Por qué? Porque a veces así actúa la humanidad. Uno se esmera, voy a poner el ejemplo del trabajo, te esmeras y lo haces lo mejor posible y esperas que a lo mejor te digan un gracias. Y no, al contrario, oye, pero no hiciste bien aquí, te faltó aquí y tállale mejor acá y límpiale más allá, ¿no? Y tú así, pero ¿y lo que hice? Pero yo entendí que no debemos de esperar recibir, porque la palabra del Señor nos dice que es mejor dar que recibir. Entonces, pues a lo mejor cuando no se lo reconozcan, no pasa nada, hermano. También el Señor está trabajando en su ego, porque tal vez uno quiere que lo exalten, pero no va a ser así. Porque acuérdese que el que se exalta será humillado, pero que el que se humilla será exaltado. Fíjese cómo la palabra del Señor nos lleva a más. Dice aquí que la suegra de Pedro pues se levantó y empezó a servirle al Señor. Y el Señor solamente ¿qué hizo? Tal vez nada más llegó y, señora, buenos días. A lo mejor no dice la escritura, ¿va? Pero se le tocó la mano. O a lo mejor la vio ahí acostadita y a lo mejor, Dios te bendiga. Le tocó su manita y fue sanada al instante. Igual que el siervo del centurión, igual que el leproso. Dice aquí la palabra del Señor, que cuando llegó la noche,
de que Jesús estaba ahí en la casa de Pedro y que la suegra estaba ahí esmerada, levantada y ya sin dolor le servía al Señor. Dice, cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué, hermanos? Con la palabra. Cuando usted esté enfermo, hermano, ¿qué debe de hacer? Leer la palabra. ¿Por qué? Porque con la palabra somos sanos. El centurión le decía al Señor Jesús, solo di la palabra y mi siervo sanará. No es necesario que vayas a mi casa, di la palabra. Hermano, no es necesario que vayamos, guerriemos, que estemos ahí, hermano, sanando. Sí es importante la oración. Pero aquí dice la palabra, hermano. Usted tiene la palabra aquí en sus manitas. ¿Qué debemos hacer? La palabra me duele. Ay, pues voy a leer la palabra. De repente, si no se compone, se le olvida, hermano. Pero la palabra es la que lo sana. La palabra es la que lo va a fortalecer, lo va a levantar. Esta mujer estaba enferma con fiebre. ¿Usted alguna vez ha tenido fiebre? ¿Cómo se siente? Deshidratado, no se quiere levantar, no quiere hacer nada, todo mal. Entonces imagínense esta mujer ya que estaba así toda mal, pues por la palabra, hermano, se levantó a servir, se levantó a atender al Señor Jesús. Y eso es lo que nos falta, hermanos. Sí, por eso yo le preguntaba al principio, ¿cómo se ha sentido, hermano? Cansado, débil, que el otro día ya me voy a echar de cabeza. El otro día estaba orando y ya de repente ya estaba orando por otras cosas. El sueño, el cansancio. ¿Qué nos falta? Palabra. Nos falta palabra, hermanos. Una vez se los compartía mi esposo, creo. Nos damos cuenta que algo no está bien en nosotros o cuando nos hemos distanciado un poquito o que de repente estamos como perritos y gatos. ¿Por qué? Porque nos falta la palabra, nos falta oración. Así igual en nuestra vida, hermanos. Si usted nada más quiere estar peleando con todo el mundo, si usted nada más quiere estar ahí, o que ya tantito le dijeron y usted, o le pasó en la mosca, le falta palabra, hermano. Le falta oración. Dice aquí la palabra del Señor en el 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Dice aquí la palabra del Señor, me gustaría ir rápidamente. Otro punto que me gustaría recalcar es que a veces, hermano, yo sé que todos tenemos familia que no ha venido a los pies del Señor y que a veces les pasan cosas. Pero también ahí hay algo un punto muy importante a nuestro favor de los que hemos creído. Por la fe que haya en usted, el Señor va a obrar en las personas. ¿Por qué? Porque aquí nos está hablando el Señor del paralítico, ahí en el capítulo 9. Dice la palabra del Señor en el capítulo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido en una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí no dice que era la fe del paralítico. Ahí dice que la fe de los que le trajeron. ¿Cuántos ha traído usted a Jesús? Y ha tenido fe en que ellos pues van a ser salvos. Porque aquí le dice el Señor, no le dice que ya lo sanó. Nada más le dijo, tus pecados te son perdonados. Y dice la palabra del Señor que algunos escribas le decían o pensaban, ¿verdad? En su mente, porque vieron la acción de Jesús y dice que ellos dijeron, blasfema. Pero dice el Señor Jesús, aquí dice en el versículo 4, dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo,
¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Primero, nada más le dijo, tus pecados son perdonados. Pero porque estaban los que tuvieron fe para que él fuera perdonado, para que el paralítico fuera perdonado. Aquí la escritura dice que fue perdonado, entonces lo llevaban porque decían, no, pues en cualquier momento algo le va a pasar. Mejor hay que llevarlo a Cristo, que se vaya salvo. Y los que vieron lo que Jesús hizo de perdonar los pecados dicen, ¿y este quién es? ¿Por qué perdona pecados? Y el Señor Jesús, conociendo su pensamiento, por eso es que les vuelvo a compartir, el Señor escudriña nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y ya les dije, pues ¿qué es mejor? Que yo le diga a él que está perdonado o que se levante y que ande. Pues ya no supieron qué decir y le dijo al paralítico enfrente de ellos, levántate y anda. Y eso lo hizo ¿para qué? Porque muchas veces allá afuera no creen en el Dios Todopoderoso en el que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él avergüenza a los que se creen sabios. Y ese es el Dios poderoso en el que usted ha creído, hermano, hermana. Pero que también contemple que el Señor conoce nuestros pensamientos. Vamos rápido ahí en el versículo 18 de ese mismo capítulo 9. Dice aquí la palabra del Señor, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Otra vez, ahí sale la mano del Señor, ¿verdad? ¿A quién tocó? A la suegra de Pedro. Ahora, este otro centurión, o este principal, aquí dice principal, pero la palabra principal quiere decir un jefe, un dirigente, un líder reconocido, llegó ante Jesús. Y dice que también se postró, porque aquí dice un hombre principal, y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. La mujer no quería ser sana. Ella quería su salvación del Señor. Y a veces, ¿nosotros qué queremos? La sanidad. Y luego nos olvidamos del Señor. Pero ella no, ella quería la salvación y solamente fue a tocar a Jesús. O sea, ella oía de Jesús, pero ella vino a Jesús. A ella no la trajeron, ella vino. Y ella solamente quería salvación. Ella no quería tal vez sanidad, ya lo había perdido todo, ya había sufrido de todo, ya le había pasado de todo. Decía, pues ya solamente necesito salvación. Pero Jesús, dice la palabra del Señor, que cuando tocó el manto, fue sanada. Y ya dice aquí la palabra del Señor, dice, seré salvo. Pero del versículo 22 dice, pero Jesús volviéndose y mirándole, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Fue salva, hermanos. No dice, especifica aquí la escritura que haya sido sanado. Nada más dice que esta mujer solamente tocó el manto, pero dice que ella pensaba en la salvación y que Jesús solamente le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y dice que la mujer fue salva desde aquella hora. Dice aquí la palabra del Señor, y entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él.
Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto, porque toda aquella aquella tierra. Entonces vemos que Jesús pues llega, saca a todos y sana a esta pequeña. ¿Por qué? Porque a veces no es necesario que se haga público. Tiene que ser en privado. Que dice la palabra del Señor que oremos, cuando oremos, cerrada la puerta, nuestras ventanas y que en el secreto, ¿verdad? Y así el Señor quería actuar en secreto. Mas sin en cambio, pues era evidente, la niña ya estaba muerta, pero el Señor la tocó y se levantó. La niña también fue levantada, dice que se levantó y que por eso fue difundido todo. Estos hombres nos enseñan, hermanos, que no importa el rango que usted tenga, la condición económica, si tiene una casa súper bonita o una casa muy humilde, o si tiene dinero en el banco o no tiene ni siquiera para las tortillas, no. Cuando los propósitos de Dios nos alcanzan, cuando Dios ya puso su mirada en usted, sea como sea, el Señor va a cumplir su propósito en usted. La diferencia es cómo usted quiere venir a Cristo. ¿Cómo quiere usted? ¿Completo? ¿O sin un ojo, sin una mano, sin una pierna? ¿Cómo quiere? ¿O en su último momento? O a veces ni siquiera en últimos momentos, hermanos. La semana pasada que salíamos, íbamos bajando el puente y de la nada salió un carrito y se llevó una moto. Afortunadamente no le pasó nada a este varón. Pero imagínese si sí, hermano. ¿Hasta cuándo claudicaremos en doble pensamiento? O sea, ¿hasta cuándo estaremos? No soy frío, pero tampoco soy caliente. No podemos estar así, hermanitos. No podemos. No podemos, amén. ¿Por qué? Porque estas personas creyeron, tenían fe, sanaron, se levantaron. ¿Qué hizo el Señor en usted? Le pregunto. ¿Qué ha hecho en nosotros que nos impide levantarnos, que nos impide servirle al Señor? Él ha hecho tantas cosas y sigue haciéndolos, hermano. Por eso usted está aquí. Por eso. Y Él no ve lo que usted tenga o lo que usted pueda dar. Él ve lo que hay en su corazón y en su pensamiento. Así que pues yo le invito, hermano, a que meditemos, que nos acerquemos a Jesús, que vengamos a Jesús. Muchas veces vamos a huir, pero vengamos a Jesús. ¿O quiere ser traído, hermano? No, hermano, venga a Cristo, busque a Cristo. Levántese en el nombre del Señor. Venga con una actitud de derramar su corazón al Señor, de presentarse. Tal vez, Señor, hoy pequé, soy el peor, pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy. O tal vez, pues, dice la palabra del Señor que el que diga que no ha cometido pecado, pues está siendo mentiroso al Señor. Entonces, no, todos hemos pecado. Y decía el apóstol Pablo, yo soy el peor. Así yo hoy le digo, yo soy la peor, hermanos, en verdad. Pero aquí estamos, con la misericordia del Señor, sigamos adelante. Muchos ya no despertaron hoy. Hoy usted tiene la oportunidad de decirle, Señor, aquí está mi vida. Amén. Vamos a orar por esta palabra, amén. Amado Señor, te damos gracias, Padre Santo. Señor, te damos gracias porque tú nos has dejado tu palabra, Señor, para poder comprender tantas cosas que a veces se nos van de las manos, Señor. Muchas gracias te damos en esta hora, Señor. Te agradecemos y te bendecimos, Señor, porque hoy nos has dado la oportunidad de estar aquí, Señor.
Perdónanos, Señor, si no hemos hecho caso a tu palabra, Señor, si a pesar de que tú has hecho cosas grandes y maravillosas en nosotros, Señor, nosotros seguimos conformándonos, nosotros seguimos apartándonos, Señor, nosotros seguimos poniendo nuestra atención en otras cosas, Señor, si tal vez no nos hemos presentado de la manera en la que tú quieres, Señor, perdónanos, Señor, aquí está nuestra vida, Señor, aquí está nuestra vida, Señor, y te rogamos, Señor, tengas misericordia de nosotros, Señor. Por favor, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús, Padre Santo, hoy como este siervo, Señor, que vino y te rogó, Señor, hoy te rogamos en el nombre de Jesús, que tú fortalezcas a tu iglesia, que tú esfuerces a tus hijos, Señor, que tus hijos cobren ánimo, Señor, los que están aquí, Señor, los que no pudieron venir, Señor, y aún los que van a ver, Señor, la transmisión, Señor, levanta a tus hijos, fortalécelos, Señor, que cobren ánimo, Señor, maravilloso, que podamos tener la humildad, Señor, de venir ante tus pies, Señor, maravilloso, a postrarnos, a rogarte, a suplicarte, a pedirte, Señor, que se haga tu voluntad, Señor. Tu voluntad es buena, es perfecta, Señor. Que pon tu mano, Señor, de sanidad en nosotros, Señor. Que tu mano no se aparte, Señor, de esta casa. Gracia de Cristo, de ninguno de los que se congregan y de los que van a llegar, Señor, en esta casa, Señor, de los que se congregan en este lugar, Señor. Que tu mano poderosa, Señor, siempre esté sobre ellos, cuidándolos, fortaleciéndoles, esforzándoles, Señor, mostrándoles tu palabra, revelándoles, Señor, aún la palabra más pequeña, Señor, no la tomen en poco, Señor, sino que la atesoren y puedan, Señor, ser sus vidas transformadas, Señor. Aumenta la fe, Señor. Tal vez tenemos que pasar por luchas, por pruebas, pero si es necesario, Señor, aquí estamos, Señor, maravilloso. Toma el control, Padre Santo. Sigue obrando en nosotros. Síguenos, Señor. Echa fuera, Señor, todo ese cansancio, todo ese agotamiento, todo ese conformismo, Señor. No tiene parte ni suerte en tu iglesia. No tiene parte ni suerte en nuestros corazones, Señor. Tú eres bueno, Señor, tu misericordia nos alcance. Por amor de tu nombre, Señor, susténtanos, sosténnos, Señor. Sabemos que no te podemos sorprender, que no te podemos, Señor maravilloso, ganar con nada, Señor, pero la fe, Señor, que hay en nosotros aquí está. Tal vez es poquita, Señor, pero aquí está. Las pocas fuerzas, Señor, aquí están. Señor, ayúdanos, Señor, y fortalécenos, esfuérzanos, Señor maravilloso. Que tu gracia y tu misericordia sea en cada uno, Señor, por favor, Señor. Que en las debilidades, Señor, en aquello con lo que batallamos, Señor, hoy lo entregamos en tus manos, Señor. No lo queremos, Señor. Tómalo, Señor. Vamos a cantar hacia nuestro Dios. Y yo le invito a que abra sus labios. Aquí